Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy british, estamos muy britanos. Aquí tengo a un príncipe britano que es Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Charles. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Estás ahí con tu Excalibur, una réplica exacta, ¿eh? Tan exacta, fíjate, acabo de matar un dragón. Bueno, y aquí tenemos al Jedi Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo pensaba que iba a hacer un caballero de la mesa redonda. Hombre, si quieres también te lo puedo dar. Pero también, ¿no? Yo creo que eran Jedi, ¿no? Eran Jedi. Sí. Eran Jedi. Bueno, tú estás aquí con una réplica exacta también de la isla de Avalon. Qué curioso, ¿eh? A escala. Es que vamos a hablar de uno de los lugares más mágicos del Reino Unido, ¿verdad? De Gran Bretaña. Vamos a hablar de Glastonbury, que no sé si tiene parangón en Europa. En el continente. Sí. Todavía no hemos creado la barrera de niebla. Tienen días. Que los puristas son... Pero, hombre, en Europa y en lo que es el continente, ¿no? Sí. Hay muchísimos lugares, y no hace falta irnos muy lejos. Solo en la península ibérica tenemos un montón de ellos, ¿no? Tenemos esos chakras que hemos hablado, esos chakras planetarios, que cada país tiene como 7 chakras importantes, 7 lugares de poder, 7 lugares mágicos, y son importantísimos. Lo que pasa es que posiblemente en Gran Bretaña se haya estudiado más lo que es una conexión que aquí en España no se ha estudiado mucho, que son las líneas ley. Las líneas ley son esa especie de líneas imaginarias, pero que conectan con líneas rectas los principales lugares telúricos y megalíticos de Gran Bretaña. Y eso es muy importante. Aquí no se ha hecho un estudio tan exhaustivo como se ha hecho en Gran Bretaña, pero indica que ha habido una intencionalidad a la hora de ubicar los distintos santuarios, en principio megalíticos, es decir, paganos, y luego cristianos, pero siguiendo siempre líneas rectas que van conectando esos principales habitáculos que han sido objeto de culto, de peregrinación a lo largo de los siglos. Ocurre, Carlos, que en el Reino Unido hay unos 2.223 investigadores por milla cuadrada, ¿no? No, y sobre todo hay una enorme tradición. Ahora contaremos algún dato. En España se ha hecho muy bien, y sobre todo se ha empezado a hacer muy bien en los últimos 20, 30 años, pero es que los británicos llevan ya con esto casi 200 años, y eso claro, es una gran ventaja. Y más. Podríamos decir que en todo, no solamente en los temas míticos. Yo conozco Glastonbury, es un sitio fascinante, sobre todo porque, a ver cómo explicarlo, es también como un rastro, es una especie como de mercadillo de lo misterioso, pero tiene una gran ventaja frente a otros sitios. Hace poco me metía con Roswell porque te vendían muñecos inflables, ¿no? Bueno, Roswell es como más, no sé cómo explicarlo, es decir, menos elegante, tiene cierto estilillo. Yo creo que lo han hecho bien por 3 razones. Primero, porque Glastonbury, y en España puede haber un montón de sitios parecidos, pero digamos que puede atraer a todo tipo de públicos: los románticos, los que van en busca de Arturo, el mito que ahora contaremos por qué, a los peregrinos, porque van a lo que es uno de los lugares de la máxima antigüedad cristiana sajona, no de la cristiandad celta de origen romano, sino de la cristiandad sajona de Inglaterra, a los místicos, que estén detrás de la búsqueda del Santo Grial, y a los astrólogos, porque como luego contaremos, de ser cierta una teoría que se elaboró a principios de los años 20 por Catherine Matwood, pues probablemente nos podríamos encontrar ante uno de los complejos astrológicos más grandes del mundo. Sí. Y si fuera cierta su teoría completamente, ante la obra de ingeniería, porque en cierto modo es ingeniería humana más antigua del mundo. Yo también he estado en Glastonbury y es una gozada. Sí, es un sitio fantástico, además es muy fácil llegar, y bueno, además la zona es preciosa, así que es un pueblecito muy bullicioso y muy divertido. Yo la verdad es que es un viaje que es muy sencillo de hacer, y además yo, mira, esta vez voy a hacer promover turismo, voy a recomendar la misma forma que hice yo, que es la mejor, que es cogerse el ferry en Santander hasta Plymouth, y desde ahí, pues tranquilamente con un cochecito, no se tarda nada. Tarda nada, Inglaterra es mucho más pequeño que España, y entonces las distancias son más cortas, y bueno, y la campiña inglesa es una preciosidad. Sí, es un viaje muy agradable. De fácil acceso, ¿verdad? Exacto. Otra cosa es que entremos en los misterios de Glastonbury, ¿verdad, Jesús? Sí, estaba diciendo Carlos una lista de posibles visitantes de Glastonbury. Yo creo que faltaría también uno. Yo creo que los matemáticos y los que buscan el simbolismo también tienen una cita obligada con Glastonbury. ¿Por qué? Porque allí hay un enclave donde la geometría y la geografía sagrada se palpa. Se sabe que está estructurado bajo lo que es la Vesica Piscis. Ahora sonará muy raro, ¿no?, a muchísimos oyentes, pero la Vesica Piscis, que tiene mucho que ver con el Piscis y por tanto con el cristianismo, que realmente serían 2 palabras latinas que significaría la vejiga de Piscis, del pez, pero que es una estructura también matemática y geométrica sobre la cual están construidos varios edificios sagrados de Gran Bretaña. Uno de ellos es Glastonbury, el otro es la iglesia escocesa de San Andrés, y tantos otros. Por lo tanto, los matemáticos también están buscando allí esa
esas proporciones sagradas. Alguna vez hemos hablado del número áureo, el número de oro. Bueno, pues ahí se ve perfectamente, se ve, entre comillas, ¿no? Aquellas personas que tengan este tipo de conocimientos matemáticos y el simbolismo subyace en cualquier figura de las que se encuentran allí, ¿no? Y eso que ya estamos hablando de ruinas, de la antigua abadía, porque claro, es el primer enclave del cristianismo, ese enclave que además está mitificado por la supuesta ubicación del Santo Grial. Sabes que incluso se remonta a José de Arimatea que recogería la sangre. Bueno, tiene como dos vertientes, ya sabes, el Santo Grial. Por un lado, se hace la última cena en casa de José de Arimatea, recoge ese santo cáliz, que sería la última cena, pero donde se instaura la primera Eucaristía, y luego con ese mismo cáliz recogería parte de la sangre de Jesús cuando está crucificado. Bueno, pues según la leyenda, después de unos cuantos avatares, pues desembarca en Gran Bretaña y se va a Glastonbury, donde sus descendientes harían esa primera iglesia cristiana y en un lugar sagrado enterrarían este Santo Grial, pero Santo Grial como objeto, como copa, no tanto como linaje real o como linaje de descendientes de Jesús, ¿no? Entonces, claro, es un lugar que aglutina tanto misterio en tan pocos metros cuadrados que es cita obligada. Y encima, si eso lo ubicamos como la referencia de la legendaria Avalon, que ahí estaría también Avalon y no tanto Camelot, que no tiene nada que ver, porque Camelot estaría ubicado geográficamente al sur, claro, al sur de Glastonbury. Pero si Avalon, si ahí estuvo el rey Arturo, dicen las leyendas, evidentemente, pues ya sabes que incluso se ha cuestionado la parte histórica del rey Arturo. Ahí dice en Glastonbury que estuvo encerrada su esposa Ginebra. Y bueno, hay tantas reminiscencias, incluso con la supuesta tumba, que ahora hablaremos, ¿no? Si se encontró o no se encontró y si realmente tiene credibilidad esa tumba, que claro, hay peregrinos que van exclusivamente a Glastonbury, lejos de otro tipo de anomalías geográficas y geométricas, van sencillamente para encontrar la tumba del rey Arturo. Quería comentar dos cosas. Una, sí, pero fíjate cómo se entró aquí la antigua religión, ¿verdad? Claro, claro, es que, cristianismo. vamos a ver, es que hay un pequeño problema, es decir, cuando los sajones ocupan lo que hoy es Inglaterra, su tierra, es decir, y los celtas se refugian en lo que hoy es Gales, al otro lado del muro de esa tierra enorme que llamaron Offasdyke, en nombre de un rey galés, que es el que divide, en cierto modo, la Inglaterra en aquel entonces pagana del Gales todavía cristiano. Cuando se cristianiza Inglaterra, digamos que es un cristianismo diferente al residual que ha quedado en las regiones celtas del oeste. Entonces, la posición de Glastonbury es muy curioso porque se encuentra justo en el punto donde realmente confluyen las dos tradiciones legendarias, donde no se pierde la tradición celta y donde los sajones paganos traen los mitos y las leyendas continentales germanas del continente. Quería decir dos comentarios sobre lo de Jesús. Uno, porque en España hay montones de leyendas parecidas, pero la de Glastonbury es muy bonita. Hay una colina que se llama Ward Hill en Glastonbury, donde se supone que llegó José de Arimatea en una canoa. Entonces, cuando llegó allí, él apoyó su bastón, pues estaba cansado en el suelo, en lo alto de la colina, y ese bastón floreció, se convirtió en unas ramas de espino, las ramas de Glastonbury, que salen en Navidad y en Pascua, y que es una especie de símbolo de la presencia real de José de Arimatea. No es exactamente un milagro, sino que es una tradición legendaria vinculada a un personaje. Es algo parecido a la leyenda que existe en Noa, en Galicia, de Noé, pues algo muy parecido. Y luego, por otra parte, respecto a los comentarios de matemáticos que ha citado Jesús, están por demostrar. Pero la teoría de Catherine Madwood era básicamente que en torno a Glastonbury ella intentó o creyó haber descubierto los 12 signos zodiacales situados en una zona que tenía una longitud de unos 15 kilómetros, pero que ya extendía un perímetro de 50. Si esto es así, dado que las construcciones más antiguas de la zona, y esa datación parece bastante correcta, están en torno al año 2800 antes de Jesucristo, estaríamos hablando de la construcción más grande de la antigüedad. Esto sí que es importante. Si alguien es capaz de hacer una planimetría suficiente como para hacer cálculos de los astros, que se sabe que se hacían, en una distancia, en un perímetro de 50 kilómetros y una longitud de 15, estamos hablando de matemáticos de muy alto nivel. Si sobrevolamos Glastonbury... Es difícil de apreciar, bueno, básicamente porque ha cambiado el paisaje, porque es una zona totalmente, agrícola y ganadera, y donde, ya, actualmente ya incluso de servicios de industria. El Reino Unido está muy poblado, entonces realmente es muy difícil de hacer. No obstante, sí se sabe una serie de cosas, y es que aunque no hay una prueba fehaciente de que tenga razón, es decir, de que Madwood hubiese realmente descubierto una especie de gigantesco complejo zodiacal, las sospechas son demasiado fuertes como para pensar que todo es casualidad. Una vez me acuerdo que hablábamos aquí que Santiago de Compostela no es el lugar donde se atribuye el descubrimiento de la tumba de Santiago por casualidad,
ya era un sitio mágico. Bueno, pues Glastonbury es algo muy parecido, ya era un sitio mágico. Entonces, estos sitios, como dice Jesús muy bien, no son nunca casuales. Es cierto que en España existe todavía una falta de estudio, aunque se ha avanzado mucho, de las posibles interconexiones, es decir, sería de alguna manera decir, de las continuidades culturales sobre los lugares sagrados. Es decir, el por qué un lugar sigue siendo sagrado siempre, aunque sus ocupantes hayan sido expulsados. Esto sí que es importante. Es decir, muchas veces se dice, claro, es porque se cristianizó un lugar pagano porque los habitantes se hicieron cristianos. Cuidado, aquí estamos hablando de un lugar donde se sabe que la población céltica original fue expulsada. Es decir, es otra cosa. Es decir, los que llegaron vieron que el lugar era igual de interesante. Y cuando se hacen cristianos a muy finales del siglo VII, es cuando empiezan de nuevo a considerar un lugar sagrado, un lugar que lo era por antiguos pobladores que ya no estaban allí. Cuando visitas Glastonbury te hablan de un caballo blanco gigante, ¿verdad? Es que ahí está. Claro, una especie de geoglifo. Sí, claro, ya no tanto los petroglifos, sino los geoglifos, esas figuras gigantescas que están repartidas también por otras partes del mundo y que solo son visibles aparentemente desde el aire. Digo aparentemente porque también subido a una colina cercana se puede vislumbrar esa silueta, ¿no? Claro, ahí está un poco el misterio, ¿no? Es cierto que ese caballo blanco no se remonta demasiado en el tiempo porque además tiene una perfección, ¿no? y una blancura envidiables. Entonces se supone que se va rehaciendo, ¿no?, con el paso de los años. Me corta la hierba, pero vamos. Pero que en el fondo lo que ocurre es eso, que es posiblemente un símbolo ancestral que se ha ido reparando con el tiempo, que se ha ido mejorando y que, bueno, que de alguna forma pues es una pervivencia de algún tipo de culto o de cultura que ha desaparecido actualmente, ¿no? Háblanos un poco de Avalon, Jesús. De Avalon. Para asociarlo con Glastonbury. Sí, bueno, estamos hablando de un poco de ese mítico reino del rey Arturo, de Ginebra, y un poco estamos hablando de una leyenda literaria como tal, ¿no? Ya no tanto datos históricos, sino que tenemos que remitirnos siempre, bueno, pues a todo lo que es el ciclo griálico a partir del siglo XII, de 1180, con Chetien de Troyes y bueno, Sopones, Chembach, etcétera. Para nuestros oyentes, entonces, Glastonbury sería un territorio ancestral para Arturo, ¿no? Exactamente. Glastonbury sería uno de esos lugares claves que no estaba ubicado su castillo, estaría en Cadbury, lo que sería el Camelot, pero Avalon sería un poco el reino que abarcaría ese territorio y otros cuantos, ¿no? Y ahí es donde estaría la búsqueda de ese mítico grial, ¿no? Entonces, Avalon nunca se ha localizado como un lugar exacto, como un lugar tangible, pero cuando se descubrió la tumba, bueno, la supuesta tumba, ¿no?, del rey Arturo, se pensó que estábamos hablando ya de uno de los epicentros de Avalon. Estamos hablando del Pozo del Cáliz, ese lugar que está en Glastonbury, que está encima de ese otero, un mítico, ¿no?, donde se vislumbraba, porque era un lugar también clave, porque era un lugar donde se vislumbraba perfectamente todo el territorio, ese legendario Avalon, y se sabía si podían venir enemigos o no venir enemigos. Entonces ese es un lugar clave para ubicar un centro sagrado. En principio era la abadía de Glastonbury, con esta geometría sagrada de la Vesica Piscis, y por otro lado el Pozo del Cáliz, que según la tradición estaría oculto el Santo Grial, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la historia de Arturo, ¿Cómo ha cambiado la historia de Arturo? Aquel rey britano-romano del siglo VI, que se llamaba Arturo precisamente porque le apodaban el oso, ¿no? Art significa oso. Era un cabillo sajón y, en fin, parece ser que con poco territorio, ¿no?, y con poco ejército. Y un poco osco. Y un poco osco, exactamente. Pero bueno. Hombre, comparado con los paganos sajones, es un tipo bastante hasta elegante. Sí. Por eso que le venía encima. Por eso destacó. No, pero es interesante cómo sus enemigos absorbieron con el tiempo su leyenda y su tradición. Es algo sorprendente. Quería hacer un pequeño comentario sobre la tumba. La tumba se descubrió en el año 62. Lo que pasa que... 1900. Sí, eso es lo que... Se redescubrió. Se redescubrió, es lo que iba a decir. Es lo que descubre Raleigh Redford, pero en realidad la tumba se había descubierto ya en 1278. Y esto es lo interesante, porque ahí sí que hay tradición sajona y no celta. La leyenda, y estamos aquí a Juan, esto le va a encantar, porque es la misma leyenda que la de la tumba del rey Rodrigo. Claro. Es lo mismo. Casualmente, alguien un día encuentra una lápida en la que dice, aquí yace Arturo, rey de los britanos. Bueno, es lo mismo, te suena, ¿no? Aquí en Viseu, aquí yace Rodrigo, rey de los godos. Roderico. Es una tradición, claro, es una típica tradición germánica, el rey perdido, que aparece en varios lugares. Hay un caso muy parecido, igual con Clodoveo, exactamente igual con Sagrio. Es decir, es una especie de encuentros, de leyenda que forma parte de la tradición legendaria de los pueblos germanos, que la van ubicando en puntos diferentes. Lo que sí que es cierto es que en cualquier caso el Otero tuvo, y eso se descubrió en la década también de los 60, durante las excavaciones más modernas, se descubrió que junto a famoso edificio del Otero había probablemente una antigua torre y una serie de cercados de madera, probablemente lo que era una fortificación defensiva céltica. Las leyendas la atribuían al rey Melwas de Somerset, pero bueno, es poco dudoso, es muy dudoso. Lo que sí se sabe con seguridad es que en el siglo VI
un santo irlandés, San Colin, visitó visitó lo que hoy es Glastonbury, tal y como se conserva actualmente, y cita la existencia de la entrada secreta de un palacio, que era lo que teóricamente él buscaba. Eso es lo que luego generó toda la leyenda y la historia de que en realidad, en algún punto de la colina principal del famoso Otero, se encuentra la mítica tumba del rey Arturo. La verdad es que es un asunto interesantísimo, y además que los británicos adoran, esto lo comentan, yo creo que todos los sábados por la noche. Y aquí hay otro elemento que no hemos tocado. Yo reconozco que me refuerzo de envidia. Creo que es el momento. Cuando tú decías recrea Avalon, ya ves que incluso Avalon se hablaba de que podía ser una isla, con lo cual ya tampoco coincidiría exactamente con esos límites geográficos. La isla de los muertos. Eso es, pero que era una isla también habitada por duendes, por hadas, era una isla férica. Es decir, estabas hablando de un tiempo sin tiempo, donde convivían los mortales con estos espíritus de la naturaleza. Y aquí quiero hacer hincapié de una vieja leyenda que es importante porque nos da pie para entender cómo se cristianiza un lugar pagano. Estabas hablando de que este Otero era un lugar de culto, anteriormente por tribus paganas, que en el medievo los monjes de Glastonbury construyen allí una iglesia. Estamos hablando en lo alto de este Otero, ¿no?, que es como ese epicentro de Avalon. Y esta primera iglesia se la dedican a San Miguel Arcángel. También dice la leyenda por una aparición que tuvo este arcángel, y como casi siempre ocurre, pues se ubica en ese lugar exacto y no en otro esa construcción, ese templo sagrado. Pero esta iglesia se derrumba por un terremoto, ¿no? Bueno, todo queda, de lo poco que queda, ¿no?, que queda de aquella construcción mítica, es una iglesia construida más tarde en sustitución de la anterior, pero la intención que tuvieron estos monjes al colocar allí a San Miguel Arcángel y también esta construcción religiosa era que, según la leyenda, ese lugar en concreto, fíjate también lo curioso, ¿no?, de que siempre lo importante es el lugar, no la aparición en sí, en ese lugar en concreto se constituía, según estas tradiciones antiguas, se constituía la entrada del Aun, es decir, del ultramundo, en este caso del inframundo oculto, donde reinaba Gwyn ap Nudd, que era el rey de las hadas. Entonces, como ese lugar era la entrada y salida de estos seres féricos, de estos seres élficos que estaban precisamente en el interior del Otero, bueno, pues para cristianizar ese lugar, que no fueran de peregrinaje aquellas personas que tenían este culto a los dioses del inframundo o de ese ultramundo, se convierte en un lugar religioso, en un lugar cristiano, con una ermita dedicándose a San Miguel Arcángel, que curiosamente esa aparición incide en que se tiene que construir ahí. Es como si se taponara un lugar sagrado, un lugar dimensional, ¿no?, de entrada y salida de entidades no humanas. Bueno, pues esto que se da en Glastonbury, que curioso, se da también en otras partes del mundo. Una vez más, se cristianiza algo que levantaba ciertas ampollas, o por lo menos era molesto para la jerarquía eclesiástica. La verdad es que, en cualquier caso, y sobre la pregunta que hacía Juan de si se bebe desde el aire, los estudios principales del zodiaco de Glastonbury vistos desde el aire los hizo Mary Kane hace relativamente poco tiempo. Mary Kane es famosa porque en realidad descubrió un zodiaco tipo muy similar, lo cual quiere decir que Glastonbury no era una estructura aislada, relativamente cerca, en el condado de Surrey, en Kingston on Thames, donde ella identificó una zona donde aparentemente los antiguos pobladores de Britania, antes de la llegada de los celtas, habían marcado una especie de estructura enorme que parecía representar los símbolos zodiacales de la posición de las estrellas, aproximadamente en torno al año 1200 antes de Jesucristo. Si eso es cierto, y de verdad los primitivos habitantes de lo que hoy es el Reino Unido eran capaces de fijar en espacios muy grandes sobre el suelo lo que era un mapa celeste, lo que está claro es que, como dice Jesús, lo marcaban no casualmente, sino en zonas que para ellos tenía un lugar o una atracción muy especial. No olvides que cerca está Stonehenge, ¿eh? Sí, está bastante cerca. Bueno, y siguiendo estas líneas, relativamente. Sí, lo más importante, más que la cercanía, es exacto, es que están colocados ambos sobre líneas ley. Entonces, si eso es verdad, realmente significa, bueno, pues un conocimiento completamente perdido de lo que era la importancia de los lugares de la Tierra, por alguna razón que hoy se nos escapa. Es curioso porque en el propio Glastonbury, donde se supone que está el cáliz, que el lugar donde se dicen que está escondido, es un pozo. Un pozo
que lo llaman el pozo de la sangre, mal llamado, en realidad es óxido de hierro que lo genera una especie de tinte y lo hace parecer de color rojo. Entonces allí la gente va porque dicen que las aguas laten como si fueran un corazón. Bueno, también es un fenómeno acústico muy sencillo. Bueno, eso van al Río Tinto también les pasa, ¿eh? Sí, pero al Río Tinto como metan la mano, ahí no vive nada desde tiempo inmemorial. No, aquí se trata simplemente de que, bueno, el óxido de hierro genera un color rojizo y dicen que ahí es donde José de Arimatea dejó en el fondo del pozo el cáliz. Okay. El cáliz porque toda la colina en sí mismo, y eso es lo curioso, es como también ha dicho Jesús, la puerta de entrada de otro mundo. Es decir, es uno de los lugares más mágicos, yo creo, del Reino Unido. Y la verdad es que también de Europa. Bueno, pues Glastonbury es un sitio excitante, ¿verdad? Lo podéis visitar, está muy cerquita de nuestro país, en Europa, a pesar de no estamos hablando de Pascua. La Pascua, esto es otra cosa. Y esto país de lleno, pues con la religión antigua, con el cristianismo, con el mito artúrico, el Santo Grial. Todo muy fascinante y muy entendible para la gente que escucha nuestros monográficos Zona Cero. Gracias, Carlos Canales. Me voy de picnic a Glastonbury. Toma, te voy a dar un pedrusco de Stonehenge, ¿eh? Ojo, cómo pesa. Pero eso lo llevas como si fueras Obelix. Y para ti, Jesús Callejo, a ti te voy a dar directamente el pozo. Sí. Al completo. Pero vacío. No, una réplica exacta con todo lo que lleva dentro. Ah, bueno, entonces me lo quedo. Con el óxido ferroso también, ¿eh? También. Bueno, entonces ya no me voy a Río Tinto.